Bienvenidos al canal. Si estás aquí es porque buscas más que respuestas. Buscas aquello que ha sido oculto. Antes de comenzar este viaje profundo por los misterios más oscuros del Vaticano, te invito a que te suscribas, le des like a este video y dejes un comentario con tu opinión o teoría. Tu participación no solo apoya el canal, sino que ayuda a que más personas se atrevan a mirar lo que pocos se atreven a contar, porque el silencio también tiene un final. Ahora sí, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no te dejará igual. La mayoría de los turistas que visitan la Ciudad del Vaticano jamás se detienen frente a aquella puerta. Ni siquiera la notan. Es discreta, de un gris mate envejecido por el tiempo, sin ningún adorno ni inscripción. Está ubicada justo detrás de la Biblioteca Apostólica, al final de un pasillo que no aparece en los mapas oficiales del Vaticano y que, curiosamente, no tiene cámaras de seguridad visibles, algo impensable en un lugar que presume de estar entre los más vigilados del mundo. Aparentemente, es solo una entrada de servicio sin importancia, una más entre tantas otras. Pero quienes han tenido el infortunio de abrirla jamás han vuelto a hablar. Algunos dicen jamás han vuelto a respirar. Esta es la historia de un umbral sellado no solo con cerraduras de hierro, sino con siglos de secretos, pactos y un conocimiento tan oscuro que podría hacer temblar los cimientos de la Iglesia si saliera a la luz. Todo comenzó en el año 1963. Cuando un joven sacerdote jesuita llamado Giulio Salvetti fue asignado como asistente personal del archivero principal de la Biblioteca Vaticana. Era un hombre brillante, políglota, con doctorados en teología y filosofía. Pero lo que más llamaba la atención de Giulio era su obsesión con los textos prohibidos. Desde joven había sentido una fascinación casi malsana por los evangelios apócrifos, las cartas heréticas, las transcripciones de concilios olvidados y especialmente por un volumen al que todos se referían en susurros como el Libro del Cordero Silente. Según la leyenda, ese texto había sido redactado en el siglo IV por un grupo de cristianos gnósticos que aseguraban haber tenido una revelación directa del mismo Cristo. Pero no el Cristo del amor y la misericordia, sino un Cristo vengador, destructor, portador del juicio eterno. El libro fue considerado tan blasfemo que el propio Papa Dámaso ordenó su destrucción, aunque algunos fragmentos sobrevivieron y fueron ocultados cuidadosamente dentro de los muros del Vaticano. Giulio, impulsado por una mezcla de fe, ambición y sed de conocimiento, comenzó a indagar entre los pasillos secretos de los archivos. Una noche, al revisar un códice medieval que relataba la historia de un concilio maldito en Cartago, encontró una anotación al margen: Non claudetur porta nisi tempore numeri finiti. La puerta no será cerrada sino hasta el tiempo del número completo. La frase lo perturbó, porque no parecía tener relación con el resto del texto. Siguió el rastro de esa expresión durante meses, hasta que se topó con un mapa antiguo del Vaticano, dibujado a mano, donde aparecía un pasillo que no existía en los planos modernos. El pasillo llevaba directamente a la puerta gris. Una nota al pie decía simplemente Janua Tenebris, la puerta de las tinieblas. Giulio tomó la decisión más imprudente de su vida: abrir aquella puerta. Lo hizo un jueves por la madrugada, aprovechando un apagón parcial en el sistema eléctrico del Vaticano que desactivó momentáneamente algunas alarmas internas. Con una llave antigua que había robado del archivo del cardenal Palandri, descendió hasta el pasillo. La atmósfera era pesada, casi irrespirable. El aire tenía un olor rancio, como de tumba cerrada por siglos. Cuando colocó la llave en la cerradura, sintió un escalofrío recorrerle la columna. El metal estaba helado y la madera parecía latir levemente, como si la puerta tuviera pulso. La abrió.
Del otro lado no había un cuarto, sino una escalera en 1900, espiral que descendía. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que Giulio no logró identificar del todo, pero reconoció algunos caracteres sumerios, babilónicos y otros que ni siquiera correspondían a lenguas humanas conocidas. Bajó y bajó, durante lo que le pareció una hora entera. Al final del túnel encontró una sala circular, iluminada por una luz sin fuente visible. En el centro había un atril de mármol negro. Sobre él, un libro encadenado con argollas de oro y cobre. Cuando tocó el libro, tuvo una visión. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue una revelación. Giulio cayó de rodillas, llorando, mientras una voz sin cuerpo, sin género y sin idioma discernible hablaba directamente en su mente. Le mostró un futuro envuelto en sombras, una iglesia arrodillada ante ídolos de poder, un papa sellando con sangre un pacto que dividiría el alma del mundo. Le habló del tercer trono, un concepto desconocido incluso para los más eruditos. No era el trono de Pedro ni el trono de Satanás. Era otro, escondido, que existiría en las profundidades, gobernado no por hombres, sino por entidades que se alimentaban del culto humano. Giulio escapó, o eso creyó. Nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a escribir compulsivamente, dejando más de 1000 páginas de notas codificadas que hoy se conocen como los manuscritos de Salvetti. Denunció públicamente que existía una cámara oculta debajo del Vaticano donde el Papa rezaba, no al Dios de la Biblia, sino a una presencia ancestral que había estado en Roma mucho antes del cristianismo. Sus palabras le costaron el exilio eclesiástico. Lo declararon loco. Lo encerraron en un monasterio de clausura en los Apeninos. Murió en 1972, de causas nunca aclaradas. Su cuerpo, según los registros, fue incinerado, pero el ataúd enterrado estaba vacío. Décadas después, en 2005, al asumir su pontificado, el Papa Benedicto XVI pidió personalmente ver los archivos de Salvetti. Según filtraciones del diario italiano Il Messaggero, el Papa pasó 3 noches sin dormir tras leer parte de los manuscritos. Canceló viajes, evitó ciertos rituales y ordenó cerrar con soldadura de acero la puerta detrás de la biblioteca. Sin embargo, algo cambió en él. Sus homilías comenzaron a hablar más de la apostasía interior, de lobos con piel de cordero y del humo de Satanás entrando en la iglesia. Su renuncia en 2013, un hecho sin precedentes en siglos, fue, según algunos expertos, resultado directo de lo que leyó en los textos de Salvetti. Y entonces llegó Francisco, un papa diferente, carismático, cercano, pero también, según filtraciones internas, el primer pontífice que habría pedido reabrir la puerta de las tinieblas. Se dice que, en 2015, acompañado por 3 miembros de la Orden de Malta y un guardia suizo retirado con entrenamiento en simbología arcana, descendió personalmente hasta la cámara. Nadie sabe qué vio, nadie sabe qué escuchó, pero desde entonces, varias decisiones del Vaticano han desconcertado incluso a los más conservadores. Encuentros interreligiosos en tumbas paganas, ceremonias con símbolos de culturas precolombinas mezclados con liturgia cristiana y un discurso cada vez más ambiguo sobre el bien y el mal. Algunos dicen que el Papa está intentando contener algo que despertó. Otros aseguran que hizo un pacto. Lo único cierto es esto: la puerta oficialmente nunca ha existido. No figura en los planos, no tiene registro fotográfico. Pero hay testigos, personas que han trabajado durante años en el Centro Vaticano y que, en sus últimos días, han confesado que hay lugares donde el tiempo no transcurre igual, donde las paredes susurran y donde el Papa entra solo, descalzo, con una vela encendida. Testimonios recogidos por el periodista francés Armand Letourneau en su obra Le silence du Saint-Siège hablan incluso de un antiguo rito que se realiza cada 33 años,
justo en la medianoche de un eclipse lunar, donde se lee en voz baja el Evangelio de la Bestia Muda, un texto que solo el Papa tiene, permitido conocer y que, según las leyendas, fue entregado por un ángel caído, disfrazado de sacerdote armenio durante el siglo XII. Mito o realidad, paranoia colectiva o verdad oculta. El Vaticano guarda silencio, pero a veces el silencio es la señal más clara de que hay algo que no quieren que sepamos. Cuando se habla del Papa Negro, la mayoría de los estudiosos, teólogos e incluso creyentes devotos tienden a asociarlo de inmediato con el superior general de la Compañía de Jesús, figura que por tradición se ha considerado el hombre más poderoso de la Iglesia después del Papa, pero lo que no se enseña en los seminarios, lo que no se publica en los documentos oficiales y lo que jamás ha sido admitido por la Santa Sede es que esta figura histórica es apenas una máscara, un peón cuidadosamente posicionado para distraer la atención. Detrás de él, oculto incluso para muchos cardenales, existe un ente mucho más enigmático, un poder real que se esconde tras el telón de lo visible. Ese ente, los documentos prohibidos del Archivo Secreto Vaticano, lo llaman Pontifex Umbra, el Papa de la Sombra. Los orígenes de esta figura se remontan, según textos que datan del Concilio de Trento, a una crisis teológica silenciosa que jamás fue discutida públicamente. Durante una sesión no oficial celebrada en 1563, un reducido grupo de obispos, identificados solo por iniciales en los registros cifrados, debatió sobre una revelación contenida en un códice bizantino hallado en las ruinas de 1900. Antioquía. El códice, deteriorado por el tiempo pero aún parcialmente legible, hablaba de una bicefalia espiritual que regiría la Iglesia durante la etapa final del mundo. Un pontífice visible para el pueblo y otro invisible para aquellos que saben. El documento fue inmediatamente trasladado a Roma, clasificado como Codex Tenebris 73, y custodiado bajo triple sello en una cámara contigua a la cripta de los papas. Pero el contenido ya había dejado su marca. A partir de ese momento, los registros indican que cada papa electo debía reunirse en privado y antes de aceptar oficialmente el cargo con un hombre que no pertenecía al colegio cardenalicio. Su nombre jamás fue registrado. Solo se decía que vestía de negro absoluto, sin ningún ornamento, y que portaba un anillo sin cruz, con el símbolo de una espiral invertida. El encuentro tenía lugar en una cámara llamada Sala del Silencio Absoluto, y según testigos, muy pocos, casi todos muertos en circunstancias no aclaradas, consistía en un solo acto, el juramento de lealtad. Este juramento, distinto al que se hace al asumir el pontificado, vinculaba al Papa visible con una orden invisible, una orden cuyos orígenes, según algunos textos del siglo XVIII, se remontan al tiempo de Constantino y quizás incluso antes, a los días en que Roma aún adoraba a los dioses paganos. Algunos historiadores alternativos, como el suizo Matthias Breunig, aseguran que esta orden no es otra que la Fraternitas Veritatis Obscurae, una hermandad compuesta por antiguos iniciados que mezclaban doctrinas gnósticas, símbolos mitraicos y prácticas de control espiritual derivadas del Zohar hebreo. Su objetivo, mantener el equilibrio entre la fe y el conocimiento oculto, incluso si ello implicaba manipular los designios de la Iglesia desde la penumbra. Se dice que cada Pontifex Umbra no es elegido por hombres, sino por herencia espiritual. No muere, sino que desaparece. Vive en los niveles más bajos del Vaticano, en zonas que no aparecen en ningún plano moderno y que, según exagentes de la Gendarmería Vaticana, están protegidas por sellos sagrados, trampas alquímicas y un sistema de guardianes entrenados en el monasterio de Monte Athos, en Grecia.
Algunos incluso afirman que estos guardianes no son del todo humanos. El caso más emblemático que confirma la existencia del Papa Negro ocurrió durante el pontificado de Pío XII. Corría el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Hitler había ordenado rodear Roma. Los nazis estaban a punto de entrar al Vaticano y muchos en la curia estaban listos para evacuar. Pero Pío XII se negó. Se encerró en sus aposentos durante 3 días y, al cuarto, envió una carta escrita a mano al comandante alemán de las SS en Roma. El contenido de la carta jamás se reveló públicamente, pero el comandante Ernst Kaltenbrunner abandonó Roma al día siguiente. Documentos desclasificados décadas después por el gobierno estadounidense revelaron que Kaltenbrunner confesó haber visto una sombra vestida de negro detrás del Papa que lo observaba sin parpadear y que lo hizo temblar más que todo el ejército soviético. Aquel encuentro cambió el curso de la guerra en Italia. ¿Quién era esa sombra? Juan Pablo I, el Papa de los 33 días, también habría intentado revelar públicamente la existencia de esta doble jerarquía. Según el periodista y autor David Jalop, su repentina muerte fue todo menos natural. El Papa Albino Luciani había comenzado una investigación secreta sobre la Logia P2, una red masónica infiltrada en el Vaticano, y había hallado referencias cruzadas entre esa logia y la Fraternitas Veritatis Obscurae. La noche antes de su muerte, hizo llamar a su secretario personal para entregarle un sobre lacrado que debía ser entregado a la congregación para la doctrina de la fe. El sobre desapareció. Al día siguiente, Luciani amaneció muerto y el certificado de defunción fue firmado sin autopsia. Algunos testimonios recogidos por monjas cercanas a la curia indicaron que esa noche una figura vestida completamente de negro fue vista entrando a los aposentos papales sin ser detenida por la Guardia Suiza. El actual pontificado de Francisco también ha sido tocado por estos ecos oscuros. Aunque para el mundo es un papa progresista, cercano al pueblo, reformador, en los pasillos del Vaticano se susurra que ha mantenido reuniones secretas con un hombre que jamás ha sido visto en eventos oficiales. Se le describe como anciano, de ojos grises, con voz suave pero imperativa. Solo habla latín. Su nombre no figura en ningún registro eclesiástico. Se aloja, según fuentes anónimas, en una habitación sin ventanas al final del corredor más profundo del Palacio Apostólico, conocido como Pasillo E. Allí, cada 13 de cada mes, se realiza una ceremonia privada en la que el Papa entra solo, despojado de sus vestiduras papales, llevando únicamente una vela encendida y un manuscrito encuadernado en cuero rojo, sin título. La especulación sobre qué ocurre dentro de esa habitación ha dado lugar a toda clase de teorías, desde pactos con inteligencias no humanas hasta la lectura de profecías antiguas que deben ser recitadas en voz alta para no perder vigencia. Lo que sí es sabido es que después de cada una de esas ceremonias, el Papa ha hecho cambios significativos en su agenda, ha cancelado audiencias importantes y ha emitido declaraciones doctrinales ambiguas que han desconcertado a teólogos de todo el mundo. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién manda realmente en el Vaticano? ¿Es el Papa Blanco una figura ceremonial, mientras que el verdadero poder recae en un linaje oculto de pontífices invisibles? ¿Es el Pontifex Umbra el guardián de una verdad tan devastadora que solo puede ser conocida por uno entre 1.000 millones? Los documentos filtrados por un informante conocido únicamente como Frater X en 2021 parecían sugerir que hay una sala debajo del archivo apostólico que contiene una silla vacía tallada en piedra, negra.
A su alrededor, 7 candelabros de oro están permanentemente encendidos, alimentados por aceite que jamás se consume. La silla solo puede ser ocupada por el Papa Negro. Nadie más puede sentarse en ella. Aquel que lo intente, según el texto, morirá en cuerpo y espíritu antes de que el último candelabro se apague. Y sin embargo, el misterio persiste. La Iglesia lo niega todo. La fe se mantiene, pero las sombras no mienten. Y en lo profundo del Vaticano, bajo capas de historia, mármol y silencio, hay un trono que espera, no por un hombre, sino por el elegido de las tinieblas. La historia oficial nos cuenta que San Malaquías, arzobispo de Armagh, tuvo una serie de visiones durante su peregrinación a Roma en el año 1139. Estas visiones, conocidas como Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi de Summis Pontificibus, consisten en una lista de 112 lemas latinos, cada uno supuestamente representando a un futuro papa. Durante siglos, la Iglesia evitó hablar de este documento, calificándolo de apócrifo o, en el mejor de los casos, como una curiosidad esotérica sin validez teológica. Sin embargo, lo que jamás se reveló al público es que el manuscrito original de Malaquías contenía no 112, sino 113 inscripciones, y que la última, borrada intencionalmente del texto oficial, describe no solo el final del papado, sino también el colapso de la propia civilización cristiana. Este capítulo prohibido, oculto en una cámara sin nombre dentro del Archivo Apostólico Vaticano, ha sido visto por solo un puñado de hombres a lo largo de los siglos: papas, algunos cardenales seleccionados y 2 o 3 eruditos cuya existencia fue cuidadosamente borrada de los registros públicos. El fragmento suprimido comienza con una frase aterradora: In persecutione extrema esse re, sedebit Petrus Romanus. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano. Pero lo que continúa después, lo que fue deliberadamente mutilado de la copia revelada en el siglo XVI, es lo que ha causado insomnio, renuncias y hasta muertes inexplicables dentro de la curia. El texto completo dice: Et passet oves in multis tribulationibus, quibus transactis, civitas septicolis destruetur, et iudex tremendus judicabit populum sum. Finis. Hasta ahí, ya conocido. Pero el códice original, según la transcripción secreta guardada bajo la referencia Vox Vaticana 113X, añade una sección más extensa, de tono apocalíptico y místico. Et in illo tempore, pastor erit non homo, sed umbra vestita in carne. Et templum erit vacus, cum lupi coronati intrent per portam sanctam. Fiet pactum inter aurum et vermem, et clavis Petri tradetur manu occulta, super tecta Vaticana manebit stella ignota, et vox magna dicet: Ecce, tempus non est ultra, e erunt lamentationes in septem linguas, e sanguis sanctorum clamabita fundamentis. Petrus Romanus non fugiet, sed ad tenebras redibit, cum lux vera abscondatur. Esta adición, de naturaleza simbólica y profundamente oscura, ha sido interpretada por algunos como una descripción cifrada del colapso total de la Iglesia desde dentro. Lo más inquietante es la figura mencionada al comienzo: Pastor erit non homo, sed umbra vestita in carne. El pastor no será un hombre, sino una sombra vestida de carne. Una frase que ha sido interpretada por teólogos alternativos como una advertencia sobre un papa que, aunque humano en apariencia, estaría guiado por una entidad ajena al Espíritu de Dios. Según el investigador y exmonje benedictino Luca Farinacci, que afirma haber visto el texto original en 1998 tras una filtración interna, este fragmento fue suprimido del conocimiento público por orden directa del entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien ya era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Farinacci fue expulsado del monasterio y obligado a jurar silencio.
pero antes dejó una serie de notas cifradas que luego fueron publicadas bajo el seudónimo Frater Aurelius. En ellas aseguraba que el Papa que ocupara el trono durante la aparición de una estrella desconocida sobre los techos vaticanos sería el último, y que bajo su mandato se produciría la mayor apostasía de la historia. En 2013, cuando Jorge Mario Bergoglio asumió el trono de Pedro como el Papa Francisco, muchos creyeron ver en él el cumplimiento literal del lema Petrus Romanus. Aunque su nombre no es Pedro, su elección como primer papa jesuita, su origen latinoamericano y su fuerte vínculo con la reforma interna han sido interpretados como señales inequívocas de que estamos en presencia del último pastor. Pero lo más alarmante ocurrió en 2020 durante una inusual conjunción astronómica. Una estrella roja no registrada por la NASA ni por observatorios europeos apareció brevemente sobre el cielo de Roma, justo al anochecer, durante una misa papal transmitida al mundo. Las imágenes fueron retiradas de las plataformas oficiales, pero algunos espectadores lograron capturar el fenómeno. La estrella, según astrónomos independientes, no coincidía con ninguna categoría conocida. Fue bautizada informalmente como Stella Maledicta. Desde entonces, una serie de eventos inusuales se han desatado dentro del Vaticano. Renuncias abruptas de obispos sin explicación, incendios en salas del archivo, desaparición de 2 monjas encargadas del área de manuscritos antiguos y la misteriosa muerte del cardenal Beltrami, jefe de la sección archivística oculta, quien fue hallado en su oficina con una página quemada pegada al pecho. La página, según filtraciones, contenía parte de la profecía de San Malaquías, escrita con tinta fresca. El Vaticano ha negado rotundamente todas estas conexiones. En múltiples ocasiones, portavoces oficiales han calificado la profecía de San Malaquías como una invención del siglo XVI sin base histórica ni valor teológico. Sin embargo, se ha comprobado que cada vez que uno de los lemas ha coincidido con el perfil de un papa, como De Medietate Lunae con Juan Pablo I o De Labore Solis con Juan Pablo II, se han tomado decisiones internas dentro de la curia que apuntan a una estrategia de contención y vigilancia. Los informes no oficiales, elaborados por la Societas Custodum Ultimi Verbi, una orden secreta encargada de custodiar los documentos escatológicos más sensibles, confirman que el Vaticano ha diseñado un protocolo interno conocido como Extrema Ratio, que se activaría si el Papa actual exhibe signos de cumplimiento literal de la profecía. Este protocolo incluye el cierre inmediato de accesos al archivo secreto, la supresión total de comunicaciones desde el Observatorio Vaticano y la activación de un concilio extraordinario fuera de Roma, en territorio neutral, compuesto por solo 3 miembros conocidos como los pilares del silencio. Estos pilares serían, según los documentos filtrados por Wikileaks en 2017, un cardenal retirado, un abad ortodoxo y un rabino cabalista que, juntos, leerían en voz alta el Libro de los Ecos, un volumen del que se sospecha ser el texto más antiguo que posee el Vaticano y que supuestamente fue dictado por un ángel a Enoc antes del diluvio. La pregunta es, ¿por qué tanto esfuerzo por suprimir una profecía si se trata simplemente de un texto sin fundamento? ¿Por qué mantenerla encerrada bajo 7 llaves, en una cámara rodeada de sal consagrada y crucifijos invertidos, según informes del exguardia suizo Anton Kessler, quien renunció en 2014 alegando presencias oscuras en los niveles inferiores del Vaticano? Quizá la respuesta esté en lo que realmente significa Petrus Romanus, no como nombre personal, sino como símbolo. Pedro el Romano sería el eco del primer papa, Simón Pedro, pero en una versión invertida.
un reflejo oscuro, un custodio de la fe, no desde la luz, sino desde la sombra. Y si esa interpretación es correcta, entonces Francisco no sería solo el último papa, sería el reflejo final, el punto de cierre. En este escenario, el fin del papado no significaría necesariamente el fin de la fe cristiana, sino su transformación, una mutación profunda, impulsada por conocimientos ocultos, pactos sellados en la sangre de mártires y rituales que jamás debieron ser pronunciados dentro del templo. La Iglesia entonces no caería por fuego ni por espada, sino por una verdad demasiado grande para ser contenida. Y así, mientras el Papa sonríe desde el balcón de San Pedro, mientras bendice a las multitudes y habla de misericordia, en las criptas bajo sus pies arde una llama que no cesa, una llama que San Malaquías vio hace casi 1000 años y que hoy, más que nunca, amenaza con consumirlo todo. Durante siglos se ha creído que la historia del Vaticano comienza con Pedro, el primer papa, crucificado boca abajo en Roma, y continúa como una línea ininterrumpida de sucesión espiritual, litúrgica y doctrinal. Sin embargo, debajo de esa narrativa sagrada existe otra más antigua, más temida y cuidadosamente suprimida. Una historia que no comienza con Cristo, sino con una civilización anterior al diluvio. Una civilización extinguida no por castigo divino, sino por decisión propia, al haber descubierto un tipo de poder que no estaba destinado a manos humanas. Ese poder, enterrado intencionalmente para que jamás fuera utilizado de nuevo, duerme bajo los cimientos de la Basílica de San Pedro, en un nivel tan profundo que ni siquiera los mapas secretos del Vaticano lo muestran completo. A este lugar, los pocos iniciados lo llaman la cripta de luz negada. El acceso a esta cripta fue redescubierto por accidente en 1944, cuando un equipo de ingenieros vaticanos realizaba reparaciones estructurales tras un ataque aéreo sobre el barrio del Borgo. Uno de los muros internos, al colapsar, reveló una escalera de piedra negra, tallada en una sola pieza, que descendía hacia lo desconocido. El Papa de entonces, Pío XII, fue informado de inmediato. En lugar de sellar el lugar, como era costumbre ante anomalías arqueológicas que podían contradecir la narrativa oficial, ordenó la exploración del sitio bajo un protocolo de máxima seguridad. No se llamó a arqueólogos, sino a miembros del Dicasterio de las Causas Secretas, una división interna del Vaticano cuya existencia aún hoy es negada. Estos hombres descendieron por la escalera con lámparas de aceite consagradas, recitando oraciones en latín arcaico. Lo que encontraron no era un sepulcro, ni un templo, ni una biblioteca. Era una sala cilíndrica de metal oscuro, completamente lisa, sin ángulos y cubierta de símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido. En el centro de esa cámara, suspendido a 1 metro del suelo sin ningún soporte visible, flotaba un objeto imposible, un cubo de luz sólida, perfectamente geométrico, que emitía una vibración inaudible pero profundamente perturbadora. Este cubo, que luego sería bautizado como el engine de luz, reaccionaba ante la presencia humana. Al acercarse, disminuía su brillo y proyectaba formas sobre las paredes, constelaciones desconocidas, diagramas con proporciones que desafiaban la geometría euclidiana y, lo más inquietante, figuras humanoides sin rostro, extendiendo los brazos como en un gesto de advertencia o invitación. Los informes de los exploradores, redactados en el llamado Informe Sanctum Omega, relatan que 2 miembros del equipo cayeron en trance al acercarse demasiado al cubo. Uno de ellos comenzó a recitar fragmentos del Apocalipsis en griego antiguo, lengua que no conocía. El otro fue encontrado en posición fetal, murmurando los
nombres de demonios mesopotámicos que solo aparecen en tablillas selladas por el Museo de Bagdad. Ambos fueron retirados del lugar y encerrados en celdas monásticas hasta su muerte. Sus cuerpos fueron incinerados, pero las cenizas no fueron enterradas en Tierra Santa. Se dispersaron en el Mar Muerto para no contaminar la tierra de los vivos, según el archivo clasificado. La existencia del engine de luz fue conocida por 3 papas, Pío XII, Juan XXIII y Benedicto XVI. Juan Pablo II, curiosamente, fue mantenido al margen, según se sospecha por su fuerte inclinación carismática y emocional que lo habría hecho vulnerable a la influencia simbiótica del artefacto, como la llamó el teólogo encubierto padre Maurice Blanchard. Esta influencia no es una posesión demoníaca ni un fenómeno psicológico. Se trata de un proceso de absorción de la voluntad. El objeto no habla, no se mueve, pero impone ideas. Quien lo contempla demasiado tiempo comienza a dudar de todo lo que sabe. Algunos han abandonado la fe, otros han caído en una forma de éxtasis que los vuelve inútiles para la vida funcional. El Vaticano ordenó la instalación de una estructura hermética alrededor del cubo, fabricada con aleaciones desconocidas recuperadas de los archivos alquímicos del siglo XVII. Esta jaula espiritual o cúpula de contención se mantiene activa mediante rezos continuos recitados en turnos de 3 horas por monjes mudos de la Orden del Silencio Perpetuo. Estos monjes, que jamás han visto la luz del día, fueron criados desde la infancia en una celda subterránea, preparados exclusivamente para esta tarea. No conocen otra realidad, no tienen nombres, solo números. Son los únicos autorizados a habitar la zona umbral, el perímetro inmediato del artefacto. La tecnología del cubo no parece tener fuente de energía conocida, no posee componentes visibles ni mecanismos. Sin embargo, su presencia altera los campos electromagnéticos a kilómetros de distancia. Las mediciones hechas en 1977, durante el pontificado de Pablo VI, mostraron que su actividad aumentaba en noches de luna nueva y que los relojes atómicos en la superficie del Vaticano sufrían microdesplazamientos temporales inexplicables. En ciertos momentos, los relojes digitales se detenían por 6.66 segundos exactos, fenómeno registrado en 5 ocasiones documentadas por el Observatorio Vaticano. A pesar de que esta información fue clasificada como irrelevante para los medios públicos, dentro del Vaticano activó el Protocolo Redemptio Omega, una medida extrema que implica el cierre total de todos los accesos no autorizados a los niveles inferiores durante esos eventos. Los teólogos que han estudiado el cubo, todos bajo juramento de silencio perpetuo, coinciden en algo. No se trata de una creación humana. Su material no es de este mundo. Los análisis espectrométricos realizados en secreto por científicos italianos exiliados en los años 80 revelaron elementos que no figuran en la tabla periódica. Las ondas emitidas por el cubo afectan el sistema límbico del cerebro humano, provocando visiones, pero no alucinaciones en sentido médico. Son imágenes coherentes, repetitivas, compartidas entre personas que nunca se han visto. Estas visiones suelen consistir en la imagen de una ciudad cubierta por aguas negras, un trono vacío flotando sobre una espiral dorada, y una voz sin boca que repite una misma frase en diferentes idiomas. El que despierta la luz sellará las puertas del cielo. Algunos piensan que el cubo es una advertencia, otros que es una herramienta. Los más osados dentro del Vaticano han considerado la posibilidad de que sea una llave hacia algo que no debería ser abierto. Pero hay quienes, dentro de las esferas más ocultas del poder eclesiástico, creen lo contrario, que el cubo fue puesto allí por voluntad divina como un instrumento para el tiempo del fin y que su activación desencadenaría la segunda venida.
no en gloria, sino en juicio. La relación del Papa actual con el artefacto es motivo de conjetura intensa. Fuentes internas afirman que Francisco ha descendido al nivel del cubo al menos 2 veces. En ambas ocasiones, tras regresar, realizó cambios drásticos en su agenda internacional, cancelando viajes y pronunciando sermones con frases ambiguas como «Hay cosas en el corazón de la Iglesia que aún no se han revelado» o «La luz no siempre es bendita, a veces enceguece». Lo más perturbador ocurrió en 2022, cuando durante una audiencia privada con miembros de la Orden de Malta, el Papa mencionó, fuera de protocolo, que el Vaticano no ha dicho todo lo que sabe, porque hay verdades que derriban la fe en lugar de construirla. Estas palabras, filtradas por un traductor presente, generaron conmoción en ciertos círculos. Desde entonces ha aumentado la vigilancia alrededor de los accesos a los niveles inferiores. Se instalaron nuevas puertas de plomo, cámaras con tecnología israelí y sensores biométricos cuya configuración es conocida solo por 3 personas en el mundo. Pero el cubo sigue allí, vibrando, esperando, y algunos aseguran que no está solo, que existen otros, escondidos en distintos puntos sagrados del planeta, uno bajo el monte Athos, otro en Jerusalén, y un tercero en una bóveda secreta bajo la Antártida, protegida por un tratado internacional que prohíbe cualquier excavación no científica, todos conectados por una red invisible que responde a un mismo patrón, la espera del momento en que se alineen los 3 cielos, el físico, el espiritual y el mental. Cuando eso ocurra, según un documento del siglo IX llamado Lumen Ex Umbra, los cubos dejarán de ser pasivos, emitirán una frecuencia, y aquel que esté sentado en el trono de Pedro tendrá que decidir, sellarlos para siempre o activarlos, y esa decisión no afectará solo a la Iglesia, afectará al mundo entero. La existencia del Archivo Secreto Vaticano ya no es un misterio para el mundo. Desde el siglo XVII se sabe que en lo profundo del Palacio Apostólico se conserva uno de los mayores acervos de documentos históricos del planeta. Más de 85 kilómetros lineales de estanterías con millones de manuscritos que datan desde el siglo I hasta nuestros días. Pero incluso este impresionante registro no es más que la superficie visible. Los verdaderos secretos, los textos más oscuros y peligrosos jamás escritos, no se encuentran allí. Están en otro lugar, un lugar del que solo 5 papas han tenido conocimiento directo desde el siglo IX. Un lugar sin nombre oficial, pero que los iniciados conocen como la Biblioteca del Infierno. Esta biblioteca no aparece en ningún mapa, y su existencia no ha sido confirmada por ningún vocero del Vaticano. Sin embargo, exmiembros del cuerpo diplomático papal, antiguos archivistas excomulgados y hasta un obispo arrepentido, Monseñor Enrico Palladino, fallecido en circunstancias extrañas en 2004, han testificado, directa o indirectamente, sobre la existencia de una sala subterránea sellada con símbolos arameos y caldeos, a la cual se accede solo mediante un código verbal recitado en hebreo paleo-cananeo, una lengua ya extinta. Según los documentos filtrados por el exjesuita francés Armand Duclos, quien huyó de Roma en 1983 con microfilmaciones de textos secretos, esta biblioteca fue creada no para preservar el conocimiento, sino para encerrarlo. Duclos afirma que contiene al menos 73 volúmenes categorizados como heréticos absolutos, es decir, textos cuya sola lectura puede llevar a la pérdida de la fe y al colapso espiritual de una persona no entrenada. Entre ellos se encontrarían el Evangelio de Judas II, una versión extendida del texto apócrifo conocido, en la cual se revela que Judas no solo traicionó a Jesús por instrucción divina, sino que también fue el verdadero depositario de los misterios del reino invisible,
una dimensión paralela gobernada por un Dios anterior al Dios de la Biblia. La carta de Simón Pedro a Diótrefes, donde el apóstol afirma que Jesús nunca murió físicamente en 1901 la cruz, sino que proyectó una imagen ilusoria de sí mismo como sacrificio simbólico, en línea con ciertas corrientes gnósticas. Este texto contradice directamente la doctrina central de la crucifixión y resurrección. El manuscrito del silencio, atribuido a María Magdalena, en el cual se describe una ceremonia realizada por Jesús y sus seguidores en una cueva en Galilea, donde invocan al Espíritu Eterno que no mora ni en el cielo ni en el infierno, sino en el núcleo oculto del alma humana. La Tis, Crónica de Moloch, un texto de origen incierto, pero citado en al menos 3 actas internas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que describe un pacto ancestral entre los fundadores de Roma y una entidad extradimensional. Se dice que este texto fue encontrado entre los restos de una biblioteca quemada durante la invasión gótica del siglo V. Y el más temido de todos, el Evangelio del Portador de la Luz, conocido también como el Manuscrito de Lucifer. Este último es un volumen encuadernado en piel desconocida, con letras que cambian de forma al ser observadas, como si se adaptaran al idioma y temor de quien lo lee. Solo ha sido abierto 4 veces en toda la historia del Vaticano, y siempre por el Papa reinante en momentos de crisis existencial profunda. Según el documento Ordo Tenebris 1312, clasificado hasta el año 2999, este texto contiene una narración de la creación del universo contada desde la perspectiva del ángel caído. Pero lo más perturbador no es el relato, sino su tono. No es un grito de odio o venganza. Es una súplica, un llamado a la compasión, un testimonio desgarrador de alguien que afirma haber sido sacrificado para que el mundo pudiera conocer la libertad. El texto comienza con una frase que ha sido considerada, por quienes la han oído, como la más peligrosa jamás escrita. Yo fui la primera luz, y por amor fui arrojado, no por rebelión, sino por ofrecer a los hombres aquello que los dioses querían negarles, el espejo de sí mismos. Quienes han leído más allá de la primera página han experimentado síntomas físicos, hemorragias nasales, pérdida temporal de visión y, en al menos 2 casos documentados, parálisis facial permanente. Pero los efectos espirituales son aún más severos. El cardenal Guglielmo Marchesi, que accedió al texto en 1956 por orden de Pío XII, sufrió una crisis mística tan intensa que abandonó la iglesia y vivió el resto de sus días en silencio absoluto en una gruta de los Apeninos. A su muerte encontraron grabada en la pared de su celda una sola frase: «La luz brilla donde no debe». A pesar de todo esto, la biblioteca del infierno sigue existiendo. No fue destruida, no fue sellada. Es mantenida por una orden secreta conocida como los custodios de la llama quebrada. Hombres y mujeres entrenados no solo en teología y exorcismo, sino en el manejo de energías simbólicas, numerología pitagórica y patrones vibracionales que permiten mantener los textos en estado dormido. La razón por la cual estos textos no han sido destruidos es simple y aterradora. No pueden ser destruidos. Se han intentado quemar, sumergir, cortar e incluso separar sus páginas con campos electromagnéticos. Nada funciona, siempre reaparecen, y no en forma simbólica, sino literal. En 1973, durante un intento de incineración de una copia del Evangelio del Portador de la Luz, el fuego del altar del monasterio de San Lorenzo se invirtió, una combustión hacia adentro, consumiendo los metales circundantes, pero dejando el texto intacto, flotando en medio del hollín. Los documentos internos más recientes, fechados en 2020, indican que el Papa Francisco
habría ordenado una revisión silenciosa del contenido de la biblioteca tras recibir una carta anónima escrita en latín medieval. La carta, según el informe SSPUP-214, contenía un único mensaje: ha llegado la hora del quinto testigo. Esta frase hace referencia a una profecía contenida en uno de los textos de la biblioteca, el Libro de los Ecos Dormidos, un manuscrito que predice la aparición de un papa que no será traicionado, ni adorado, ni recordado, sino silenciado. El quinto testigo será el único en leer todos los textos prohibidos sin perder la fe, y su misión será decidir: liberarlos o sepultarlos por 1000 años más. Francisco ha evitado comentar al respecto, pero desde entonces sus discursos se han tornado más oscuros, menos enfocados en dogmas y más en la necesidad de misericordia, incluso para aquellos que han sido arrojados a la sombra por siglos. Algunos han interpretado esto como una referencia velada a Lucifer. Otros lo ven como la preparación del pueblo de Dios para una revelación devastadora. La biblioteca del infierno permanece cerrada, pero sus textos respiran, vibran y esperan. Y si un día el Vaticano decide abrirlos al mundo, no será solo una crisis eclesiástica lo que se desate, será el replanteamiento total de la relación entre humanidad, divinidad y la caída. La mayoría de los rituales del Vaticano están envueltos en solemnidad, tradición y luz. Misas papales, canonizaciones, exorcismos, beatificaciones, todo tiene su lugar en el calendario litúrgico. Todo sigue una lógica teológica y simbólica abierta al escrutinio de los fieles. Pero existe un ritual que escapa por completo a esa estructura, un juramento que no se pronuncia con palabras, una prueba que no se supera con fe ni doctrina, y cuya realización está prohibida a menos que el Vaticano se enfrente a una amenaza existencial de origen no humano. Este ritual es conocido como el juramento del fuego silente, Juramentum Ignis Silenti, y según documentos internos clasificados con el código Ignis 666, solo puede ser invocado cuando la estructura de la realidad entra en vibración por una palabra no dicha. Los orígenes del ritual se pierden en la niebla de los siglos. Algunos atribuyen su génesis al concilio apócrifo de Lérida, celebrado en 796 y jamás reconocido por la Iglesia oficial. Otros creen que proviene de un fragmento rescatado de la Biblioteca de Alejandría antes de su destrucción, codificado en un manuscrito escrito en piel de pez abisal y letras que solo pueden leerse bajo llamas azules. Lo cierto es que el primer registro documentado del juramento del fuego silente aparece en un pergamino sellado en plomo, guardado bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro y marcado con el símbolo del crismón invertido, un monograma de Cristo dibujado al revés. Este pergamino solo puede ser abierto por el Papa reinante en presencia de 3 testigos no consagrados. Estos testigos deben ser hombres puros sin voz, personas que han vivido toda su vida en silencio absoluto, ajenos a las lenguas humanas y sin conocimiento de religión alguna. El Vaticano mantiene a un grupo reducido de estos testigos en un monasterio aislado en la isla de Montecristo, en celdas individuales, alimentados por rituales vegetales y entrenados para interpretar símbolos sin hablar, oír o escribir. Su existencia ha sido confirmada por 2 exguardias suizos y por el periodista italiano Luigi Marsano, desaparecido en 2009 tras intentar entrevistarlos. El ritual comienza con la apertura del pergamino en una sala sin techos ni ventanas, bajo cielo abierto, preferiblemente en noche sin luna. Se realiza en un lugar del Vaticano llamado la Casa del Silencio, una estructura octogonal que se encuentra justo debajo del Jardín de los Naranjos, inaccesible para el público. En el centro de la sala hay un círculo de piedra negra con 7 runas talladas, ninguna de las cuales ha sido identificada con alfabetos conocidos.
Alrededor del círculo, 7 antorchas deben encenderse sin fuego humano, esto es, por emanación espiritual de los testigos puros, que extienden las manos hacia las antorchas y provocan su combustión espontánea, según documentos internos del Codex Lucidus. Una vez encendidas las llamas, el Papa se despoja de toda vestimenta, salvo por un manto de lino blanco sin costuras, y entra al círculo. Allí debe permanecer durante 7 minutos exactos sin moverse, sin hablar y sin cerrar los ojos. Durante ese tiempo, las antorchas proyectan sombras que se cruzan de forma no lineal. Algunos lo describen como una geometría imposible, y figuras humanoides comienzan a formarse en los bordes de la sala. Estas figuras no hablan, pero emiten un zumbido que provoca náuseas, desorientación y pérdida temporal de memoria. El Papa debe resistir esta presión psíquica sin perder la conciencia. Si logra mantenerse de pie y lúcido, recibe una visión, una única imagen, un símbolo. Este símbolo, que cambia en cada ritual, es grabado en su mente y jamás debe ser compartido. Es el Signum Silens, la señal silenciosa, y contiene la clave para evitar el desplome de la gracia sobre el mundo, según el libro escondido de Clemente III. Algunos han descrito esta imagen como una cruz fracturada, otros como una flor que sangra, y otros, según el informe clasificado de 1993, como un espejo que refleja una sombra sin fuente. El primer papa en realizar con éxito el juramento fue Esteban VII en el año 896. Fue también quien estranguló personalmente a su predecesor, Formoso, y desenterró su cadáver para juzgarlo en el tristemente célebre Sínodo del Cadáver. Algunos consideran esta barbarie como resultado de haber recibido el signum de forma errónea. El ritual fue entonces prohibido por más de 4 siglos, hasta que en 1453, tras la caída de Constantinopla, fue invocado por el Papa Nicolás V. Lo que vio nunca lo dijo, pero durante sus últimos años dejó de celebrar misa en público y mandó cerrar con cadenas la entrada a la Biblioteca Vaticana, declarando: «Hay libros que no deben ser abiertos hasta que caigan las estrellas». El último papa en realizar el ritual, según informes filtrados por un agente del MI6 británico en 2015, fue Benedicto XVI. Habría invocado el juramento en la noche del 27 de diciembre de 2012, apenas semanas antes de anunciar su renuncia. Acto sin precedentes en 1900, la era moderna. Testigos no identificados aseguran que tras el ritual, el Papa pidió que le trajeran un espejo cubierto con paños negros. Se encerró con él durante 3 días y al salir, pronunció una frase que quedó registrada en los archivos de su secretario personal: «No hay lugar sobre esta tierra que no esté ya en observación». Al día siguiente, firmó su renuncia. Lo más perturbador es que, desde la renuncia de Benedicto y la elección de Francisco, la puerta de la Casa del Silencio ha permanecido abierta. Normalmente se sella con plomo fundido después de cada ceremonia. Hoy, sin embargo, permanece entreabierta, vigilada por 2 guardias sin nombre, vestidos con túnicas grises. Algunos afirman que esto es señal de que el juramento podría realizarse nuevamente. Otros creen que ya se realizó y fracasó, porque hay algo que nunca fue revelado fuera de los círculos más cerrados del Vaticano. Si el Papa no logra soportar el peso del fuego silente, no muere, pero su alma se fragmenta, y desde entonces cada palabra que pronuncie será incompleta, cada decisión que tome será ambigua, y cada mirada será la de alguien que ha visto el fin y ha decidido callar. El silencio, después de todo, es el lenguaje de las verdades más peligrosas. Desde tiempos remotos, la Iglesia ha venerado reliquias, fragmentos de huesos de santos, gotas de sangre de mártires, pedazos de la cruz donde Cristo fue crucificado,
o mantos empapados por lágrimas milagrosas. Algunas han sido expuestas al público durante siglos, otras guardadas en criptas secretas por su poder espiritual o por su peligrosidad simbólica. Sin embargo, hay una que jamás ha sido mostrada, fotografiada o reconocida oficialmente. Una reliquia viva, un fragmento de carne que, según los documentos más antiguos del Corpus Occultum Ecclesiae, no pertenece a ningún ser humano ni a criatura alguna de este mundo. A esta entidad el Vaticano la llama Reliquia Noneve, el vivo, pero entre los custodios secretos se le conoce simplemente como el cuerpo que no puede morir. Su historia comienza en algún punto del siglo IV, durante el pontificado de Silvestre I, aunque no aparece mencionada en ninguna bula, encíclica o crónica oficial, solo en los registros negros. Una colección de pergaminos nunca transcritos, mantenidos en tubos de plomo dentro de la capilla de los ecos sellados. Estos documentos refieren a una expedición secreta enviada por orden directa del emperador Constantino, compuesta por soldados y convertidos, monjes guerreros y un obispo ciego. Su destino era un desierto al este de Antioquía, donde se decía que una estrella había caído sin hacer ruido y que, desde entonces, ningún animal se acercaba al lugar. Lo que encontraron allí no fue un meteorito ni un cráter, sino un cuerpo de proporciones humanas, pero sin huellas dactilares, sin pupilas, sin órganos internos visibles. Su piel era traslúcida, pálida como el mármol, pero caliente al tacto. No respiraba, no hablaba, no sangraba, pero estaba vivo, fluctuaba levemente, como si cada célula pulsara con una energía incomprensible. El obispo lo declaró inmediatamente una señal de los tiempos y ordenó su transporte a Roma en un sarcófago sellado con sellos hebreos, griegos y caldeos. Fue escondido en las catacumbas más profundas del Vaticano, en una cámara que, siglos más tarde, se convertiría en el núcleo de lo que hoy es conocido como la zona muerta, una sección completamente desprovista de señal electromagnética, imposible de cartografiar digitalmente. La existencia del relicario vivo ha sido confirmada solo entre ciertos círculos del más alto rango eclesiástico y jamás ha sido revelada al conjunto del colegio cardenalicio. Cada papa recibe información sobre él apenas días después de asumir el cargo, en una audiencia privada con el custodio del umbral, un título que no aparece en los documentos oficiales del Vaticano, pero cuya firma ha sido encontrada en cartas de contenido altamente restringido. Este custodio, siempre mudo, siempre encapuchado, entrega un pergamino con 7 símbolos y una advertencia. No se abre, no se toca, no se escucha. Los pocos que han entrado en la cámara donde se encuentra la reliquia coinciden en lo mismo. El tiempo no fluye allí de forma natural. Relojes de pulsera se detienen. Las velas no emiten humo. Los pensamientos se vuelven confusos. La entidad, porque ya no se le llama cuerpo ni ser, permanece inmóvil, pero a veces se observan cambios sutiles, una contracción en el cuello, un leve giro de muñeca, la apertura momentánea de la boca sin emitir sonido alguno. Lo más inquietante es que desde el siglo XII, cada vez que un papa muere de forma inesperada, se registra un cambio en la temperatura del relicario vivo. Aumenta 6.66 grados por exactamente 6 minutos y 6 segundos. Durante el Concilio de Trento, un cardenal de origen portugués llamado Manuel de Estrela fue convocado para estudiar la naturaleza del ser. Experto en angelología y ocultismo cristiano primitivo, llegó a la conclusión de que no se trataba de un demonio ni de un ángel tradicional, sino de un Nefilim incompleto, un híbrido, un descendiente espiritual de las estrellas caídas mencionadas en el Génesis, interrumpido antes de su completo nacimiento.
Según de Estrella, este cuerpo era un residuo de una creación abortada, una prueba de que el cielo había intentado crear algo más allá de la humanidad, y había fallado. El Vaticano, temiendo una herejía mayor, lo envenenó 2 días después. Sus escritos fueron destruidos, pero se conserva un fragmento oculto en el reverso de una tabla medieval del monasterio de Monte Cassino. El texto reza: si se despierta, se abrirán los sellos. Si habla, la verdad dejará de ser deseable. Los efectos psíquicos del relicario también han sido documentados. En 1893, 3 monjes que hacían guardia en la cámara fueron hallados muertos, con los ojos abiertos y las bocas llenas de cera derretida, como si hubieran intentado sellarse a sí mismos contra un sonido inaudible. En sus ropas se encontraron símbolos tallados con sus propias uñas, círculos entrelazados, espirales rotas y la palabra «Él ya viene» en latín. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler solicitó audiencia secreta con Pío XII para preguntar directamente sobre la criatura dormida bajo la piedra de Pedro. No se le permitió acceso, pero sus servicios de inteligencia ya tenían informes parciales. Algunos historiadores creen que su obsesión con la Antártida y con las expediciones esotéricas estaba directamente relacionada con rumores sobre una segunda reliquia viva en el Polo Sur, similar a la del Vaticano, pero despierta. El Papa Benedicto XVI habría ordenado la revisión médica más reciente de la entidad en 2008. Se extrajo una muestra microscópica de su piel con instrumental quirúrgico de titanio, operado a distancia por un brazo mecánico. El tejido no se deterioró, no respondió a químicos, no presentó ADN conocido. En 1990, cambio, emitió una onda de baja frecuencia que provocó convulsiones en 2 técnicos que monitoreaban los parámetros desde una sala contigua. Desde entonces, se prohibió cualquier intento de análisis. La muestra fue devuelta al cuerpo y éste la reabsorbió en menos de 1 minuto. Francisco, según rumores internos, jamás ha descendido a la cámara. Algunos creen que lo evita por temor, otros que simplemente no lo considera parte de su misión. Sin embargo, en 2021, durante una visita sorpresa a la cripta papal, pronunció una frase en voz baja que fue captada por un micrófono accidentalmente encendido. Aún late, y no es el corazón de un hombre. Lo que nadie puede explicar es por qué el relicario ha comenzado a emitir, desde finales de 2022, un leve resplandor rojizo visible solo en la oscuridad total. Las cámaras que antes lo filmaban sin problemas han comenzado a fallar. Las grabaciones más recientes están vacías, no muestran nada, como si el cuerpo ya no estuviera, pero está, y late, y espera. La Biblioteca Apostólica Vaticana es, para muchos, un símbolo del conocimiento sagrado y del rigor histórico de la Iglesia. Sus estanterías albergan manuscritos iluminados, códices medievales, cartas pontificias y documentos que abarcan más de 1500 años de historia cristiana. Sin embargo, más allá de sus salas principales, más allá del archivo secreto y de los pasillos accesibles solo para investigadores con permisos excepcionales, existe una cámara que no figura en ningún inventario oficial. A esta cámara no se accede con tarjetas electrónicas ni con permisos diplomáticos. Para entrar, hacen falta 2 llaves, una de oro blanco, en poder del Papa, y otra de hierro oxidado, conservada por el guardián de las palabras no escritas, un monje sin nombre que vive en clausura perpetua en una celda sin puerta, en la cripta más antigua de Roma. El lugar al que estas llaves dan acceso es conocido como la Sala de las Copias. Su existencia ha sido negada sistemáticamente por todos los voceros de la Santa Sede,
pero testimonios de exoficiales de la curia, documentos filtrados bajo seudónimos anónimos y registros cifrados que se han conservado en monasterios aislados dan testimonio de ella desde hace más de 800 años. La teoría más aceptada dentro de los círculos académicos clandestinos es que la sala fue construida entre los siglos XI y XIII, bajo el mandato del Papa Silvestre II, un pontífice famoso por su interés en la alquimia, la mecánica y el conocimiento secreto de las culturas antiguas. La función de esta sala no era conservar el dogma, sino todo aquello que fue deliberadamente excluido de él. En su interior se almacenan versiones alternativas de los evangelios, muchos de ellos más antiguos que los 4 canónicos. Entre los textos más peligrosos, según el índice Lucis Interdictae, se encuentran el Evangelio de Asenet, en el que se describe una relación mística y posiblemente matrimonial entre Jesús y una mujer egipcia que habría sido iniciada en los misterios de Melquisedec. Este texto sugiere que el linaje espiritual de Cristo no concluyó en la cruz, sino que continuó en secreto a través de generaciones ocultas. El testimonio de Baraba, donde Barrabás, el preso liberado en lugar de Jesús, relata en primera persona una versión completamente distinta de la pasión. En su relato, Jesús no fue ejecutado, sino intercambiado y llevado en secreto a una comunidad del desierto, donde continuó su enseñanza bajo otro nombre, Yeshua, Jarrasiel, el que conoce el misterio. El Evangelio según Simón el Mago, una colección de discursos atribuidos al antagonista de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Este texto describe una teología completamente distinta, en la que el alma no necesita redención, sino despertar. Afirma que el Dios del Antiguo Testamento es una deidad inferior y que Jesús fue enviado por un poder superior para liberar a los humanos del gran engaño cósmico. La carta de Judas Iscariote al Sanedrín, un documento de 14 páginas donde Judas explica que actuó por mandato directo de Jesús y que el beso en Getsemaní fue un rito de transmisión espiritual. Según esta carta, la crucifixión era necesaria para activar una secuencia de eventos profetizada desde los tiempos de Enoc. El Evangelio del Niño Eterno, atribuido a un apóstol desconocido llamado Eliakim, donde se narra que Jesús jamás envejeció físicamente y que fue visto por última vez en el año 73 de Pintos de Cristo, en el monte Hermón, rodeado de figuras que descendieron del fuego y de la voz. Pero no son solo las ideas lo que aterra al Vaticano, sino el origen de los textos. Algunos están escritos en lenguas aún no descifradas, otros en dialectos perdidos del arameo, o en un hebreo que parece mezclado con fórmulas numéricas de origen babilónico. Lo más desconcertante es que varias de estas copias fueron encontradas dentro del Vaticano mismo, detrás de muros falsos, enterradas bajo altares, o dentro de objetos litúrgicos que no deberían contener nada. Un códice en particular, el Codex Heliofanes, fue hallado dentro de una cruz procesional de oro macizo durante una restauración en 1938. Cuando fue abierto, los restauradores notaron que las palabras en su interior cambiaban de forma cuando se las miraba fijamente. Se documentó un solo intento de transcripción. El escriba, hermano Augustin Lenner, fue hallado al día siguiente con las palmas grabadas con símbolos circulares y los ojos completamente negros. Jamás volvió a hablar. Por este motivo, la sala está forrada de plomo y sus paredes interiores contienen una mezcla desconocida de cuarzo negro, ceniza volcánica y sal consagrada. Las copias están envueltas en tejidos de lino cubiertos con cera bendita y solo pueden ser abiertas por un lector entrenado.
bajo la supervisión de 2 cardenales del Ordo Speculatorum, una orden que oficialmente no existe, pero que aparece mencionada en una carta del siglo XVI dirigida al Papa Pío IV. La función de estos lectores no es estudiar los textos, es simplemente verificarlos, constatar que siguen allí, que no se han desintegrado, multiplicado o modificado por sí mismos. Porque sí, algunos de los evangelios de la sala de las copias no permanecen inertes. Se ha documentado que ciertas frases cambian con el tiempo, que las tintas se diluyen y reaparecen con nuevos significados. En un caso registrado en 1961, un pasaje del Evangelio de Asenet decía: «Y él la ungió con el perfume de los sabios». 3 años más tarde decía: «Y ella lo coronó con el signo de los ocultos». Nadie sabe si se trata de un fenómeno físico, una manipulación espiritual o una forma de escritura viva que responde al tiempo y al lector. Francisco ha sido, según fuentes internas, uno de los papas más cautelosos con respecto a la sala. A diferencia de Benedicto XVI, que permitió al menos 2 lecturas supervisadas en 2007 y 2011, Francisco ha ordenado que no se abra la sala, salvo que el mundo esté al borde de una guerra teológica total. Sin embargo, durante una homilía pronunciada en 2020, dejó entrever un conocimiento inusual cuando dijo: «Hay historias que la Iglesia ha olvidado contar, no por miedo, sino por prudencia, pero algún día deberán ser escuchadas». En los círculos más ocultos del Vaticano, existe una profecía relacionada con la sala de las copias. Afirma que cuando el último lector no pueda leer y el oro y el hierro no se unan más, los evangelios verdaderos se escribirán solos en los cielos y el mundo conocerá una nueva palabra, no dicha, no enseñada, sino revelada. Y es que para algunos estas copias no son herejía, sino verdad retrasada, verdad que arde, pero que ilumina, verdad que, si alguna vez se libera, cambiará la historia para siempre. No hay sonido, no hay luz, solo un zumbido tenue, como el de un suspiro que no termina jamás. En lo profundo del subsuelo vaticano, bajo capas de mármol, cripta y huesos de santos, se encuentra un mecanismo que ha sido estudiado, temido y, sobre todo, vigilado sin descanso durante más de 2 siglos. Su existencia no está documentada en ningún archivo canónico, pero aparece descrita con trazos temblorosos en un códice prohibido titulado Chronica Silenti, guardado bajo 7 sellos en una cámara anexa al archivo secreto. Este mecanismo, llamado por los pocos que lo conocen el reloj del fin del silencio, no mide el tiempo cronológico, sino el tiempo espiritual, y según los registros internos más recientes, su cuenta regresiva está llegando a 0. La historia oficial cuenta que en 1789, durante una ampliación subterránea de la cripta de San Pedro, un grupo de obreros descubrió una escalinata espiral que no constaba en los planos. El Papa Pío VI fue informado de inmediato. En lugar de sellarla, ordenó su exploración con máxima discreción. Al final de la escalera se hallaba una sala circular, perfectamente simétrica, con paredes de piedra negra sin juntas ni marcas visibles. En el centro, un pilar de 1 metro de altura sostenía un objeto que parecía al principio un artefacto mecánico. No tenía engranajes visibles, ni manecillas, ni cristal. Solo una superficie negra, opaca, como hecha de obsidiana líquida solidificada. El objeto emitía una vibración imperceptible al oído humano, pero que hacía temblar las vísceras de quien se acercaba. En la base del pilar había una inscripción en una lengua desconocida, aunque ciertos símbolos recordaban a las inscripciones halladas en las ruinas de Göbekli Tepe y a patrones grabados en tablillas sumerias jamás traducidas.
La única palabra reconocible, tallada en latín arcaico, con una precisión imposible, decía «Finis tacite ves», el fin del silencio. Desde ese momento, el Vaticano movilizó un equipo de teólogos, criptógrafos y expertos en lenguas muertas. Todos coincidieron en algo: el objeto no parecía haber sido construido. No había señales de ensamblaje, ni huellas de herramientas. Era como si hubiera sido puesto allí, como si hubiera emergido por sí solo desde la tierra o desde dimensiones más profundas. Más inquietante aún fue descubrir que, al tocar su superficie, el objeto comenzaba a cambiar. Se oscurecía ligeramente y surgían formas que recordaban constelaciones desconocidas, círculos entrelazados y, lo más aterrador, una espiral decreciente. Los cálculos hechos entre 1790 y 1850 revelaron que el objeto parecía estar contando, pero no en días, horas o minutos. Su progresión era simbólica, representada por patrones geométricos que desaparecían uno a uno cada ciertos años. En 1900 habían desaparecido 7, en 1950 quedaban 4, en 2000 solo 2, y desde 2019 solo queda uno, un círculo incompleto. Los científicos consultados por Juan Pablo II llegaron a una conclusión sorprendente: el círculo se cerraría en 2029. Nadie sabe qué ocurrirá entonces, pero los registros del Ordo Aenigmatis, una fraternidad esotérica que opera dentro del Vaticano desde la Edad Media, afirman que cuando el círculo se complete, el velo será rasgado y la verdad hablará sin lengua. Lo más perturbador es que el reloj parece tener algún tipo de conciencia reactiva. En al menos 3 ocasiones ha cambiado su vibración durante momentos clave de la historia. En 1939, con la elección de Pío XII y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, su superficie adquirió un tono rojizo durante 6 días. En 1962, cuando Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II, el objeto emitió una vibración audible por primera vez, descrita como un canto sin notas. En 2013, tras Distantis, la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco, el último fragmento geométrico comenzó a desvanecerse parcialmente. Algunos creyeron que la cuenta regresiva se había acelerado. Francisco, según documentos internos del archivo Vox Ultima, habría descendido una sola vez a ver el reloj, acompañado por el cardenal Taurán y 2 miembros del Consejo de la Penumbra. Una comisión interna de crisis permaneció frente al objeto durante exactamente 13 minutos. Al salir, pronunció una sola frase: «No volveremos a callar aunque ya nadie escuche». Desde entonces, algunos sermones papales han incluido referencias veladas al fin de una era, a una luz que no será bienvenida, y a la necesidad de preparar el alma para cuando la palabra se diga sola. Se han hecho intentos de estudiar el mecanismo por medios modernos: cámaras infrarrojas, escáneres de resonancia, magnetómetros. Todos fallaron. Los dispositivos se apagan al acercarse. Las grabaciones se corrompen, las lecturas se tornan caóticas. Uno de los intentos más audaces fue realizado en 2007, cuando un equipo de físicos vaticanos instaló sensores ocultos a 10 metros del reloj. Lo que captaron durante 3 noches consecutivas fue tan inquietante que todo el equipo fue trasladado a monasterios aislados en Alemania bajo voto perpetuo de silencio. Las únicas palabras filtradas de sus testimonios fueron: «El reloj no marca el tiempo, lo construye». El Vaticano no ha declarado públicamente nada sobre este artefacto, pero sí ha tomado medidas discretas. Se ha reforzado el blindaje de la cámara, se ha sellado la escalinata con 7 puertas de titanio y se ha iniciado la construcción de una cámara paralela, conocida internamente como el refugio de las palabras, diseñada para contener algo. Nadie sabe qué. Nadie sabe si habrá sonido, luz, fuego o vacío.
Solo se sabe que cuando el círculo se complete, el silencio terminará. Y quizás entonces lo más terrible no será lo que escuchemos, sino lo que siempre supimos y decidimos no decir. No está en ningún libro, ni en ningún códice. No se encuentra en la biblioteca apostólica, ni en el archivo secreto, ni siquiera en la sala de las copias. El documento del finale no tiene una ubicación fija, ni una forma constante. Según los informes cifrados del Ordo Custodum Ultimae Veritatis, una orden silenciosa cuya existencia nunca ha sido confirmada por la Santa Sede, este documento no fue escrito por ningún humano y tampoco está destinado a ser leído por 1. Su redacción, según los registros esotéricos que se remontan al año 946 d.C., fue dictada no por ángeles, ni por santos, ni por profetas, sino por lo que los antiguos llamaban la voz del silencio, una entidad o conciencia que existiría fuera del tiempo y que solo puede ser escuchada cuando el último velo cae. El Vaticano no niega directamente su existencia, simplemente jamás la menciona. El primer indicio del documento aparece en el Liber Nullius, una colección de visiones recopiladas por monjes cartujos del siglo XII, que fueron excomulgados sin juicio y encerrados en una abadía sin nombre en las montañas de Baviera. Uno de los textos más inquietantes, atribuido a un monje llamado Hermetus, describe lo siguiente: y al final de los ciclos, cuando el trono ya no tenga voz, cuando el pescador se convierta en piedra y la piedra no reconozca el rostro, entonces será abierta la palabra que no fue escrita por mano alguna, y quien la lea no volverá, porque el que lea la verdad última se convierte en ella. Durante siglos, este pasaje fue considerado poético, simbólico, incluso herético, pero en 1870, tras la proclamación del dogma de la infalibilidad papal, el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ciriaco Petrelli, redactó un informe secreto en el que advertía que ciertas visiones delicadamente ignoradas por la Iglesia podrían estar convergiendo. En su documento menciona una caja de ónix sellada con plomo, encontrada detrás del altar del arrepentimiento durante una restauración. En su interior no había papel, ni pergamino, ni tinta, sino una placa de cristal negro en la que aparecían símbolos cambiantes cuando se exponía al incienso sagrado de los ritos tridentinos. Según sus palabras, el objeto parecía mostrar palabras que no se habían dicho todavía. Esta placa fue escondida inmediatamente. Solo 5 personas han tenido acceso a ella desde entonces, todos papas o miembros del Círculo del Segundo Silencio, una agrupación interna compuesta por un solo cardenal de cada continente. Este círculo tiene una única función: custodiar el instante en que el documento del finale deba ser revelado. Pero hay una condición: solo puede ser abierto cuando no haya un papa reinante. Esto significa que ni la muerte, ni la renuncia, ni el cisma lo activan. Debe haber un vacío absoluto, ningún sucesor, ningún representante visible, ninguna voz, solo el silencio. El Papa Benedicto XVI, antes de su histórica renuncia en 2013, mencionó, en privado, según testigos del convento Mater Ecclesiae, que el tiempo se acerca en que la silla de Pedro será un espejo y no un trono. Algunos han interpretado esta frase como una referencia directa al documento del finale. Francisco, por su parte, ha evitado toda alusión. Pero desde 2021, varias decisiones administrativas, entre ellas el traslado de documentos del archivo secreto a bóvedas externas en Suiza y Polonia, parecen indicar que se está preparando algo, una transición, una disolución. El contenido del documento es desconocido, pero las profecías apócrifas recogidas en el Codex Avisus, una colección de textos marginales mantenidos en los sótanos del convento de Monte Oliveto,
sugieren que contiene tres afirmaciones: que la historia que conocemos fue deliberadamente contada en orden inverso, que el Mesías fue solo el primero de varios enviados y que los siguientes fueron silenciados antes de hablar, que la salvación no vendrá del cielo, sino del subsuelo, donde la verdad fue sepultada con miedo. Lo más perturbador no es lo que dice, sino lo que haría, porque según el rito de la última lectura, contenido en un manuscrito desaparecido tras la Segunda Guerra Mundial, el acto de leer el documento del finale disolvería el Vaticano como institución espiritual, no por decreto, no por escándalo, sino por revelación inevitable. La Iglesia entonces no sería destruida, simplemente sería innecesaria, y ahí está el verdadero temor. No que el documento diga algo, sino que lo diga con tanta claridad que ya no sea posible negarlo. Algunos teólogos clandestinos creen que este documento no es un texto, sino un evento, que no será abierto con manos humanas, sino manifestado a través de un acontecimiento global. Un colapso de las estructuras religiosas, una unificación de las corrientes místicas o incluso una voz sin cuerpo que hable simultáneamente en todos los rincones del mundo. Y cuando eso ocurra, afirman los textos sellados en el santuario de los oídos cerrados, el alma del mundo recordará lo que sabía antes de las Escrituras, antes de los templos, antes del pecado, antes de la palabra. Y entonces la Iglesia, como guardiana de esa palabra, habrá cumplido su función y caerá, no como castigo, sino como semilla, porque la verdad no se enseña, solo se recuerda, y el documento del finale no espera ser leído, espera que lo reconozcan. Si llegaste hasta aquí, gracias. Significa que no temes mirar más allá del velo. Recuerda, lo que compartimos aquí no pretende imponer verdades, sino despertar preguntas. Si este contenido te hizo pensar, reflexionar o simplemente te pareció interesante, te invito a que te suscribas al canal, le des like y dejes un comentario contándome qué parte te impactó más. Tu voz también forma parte de esta búsqueda. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces, que el silencio te acompañe y que la verdad, cuando llegue, te encuentre preparado.